Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ya, empezaremos las clases, por favor. Ya. Buenas Bueno, tardes. nos tocaba el capítulo 4, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver lo que es la granulometría. Y bueno, primeramente, la granulometría es la determinación de los tamaños de partículas que comprenden en diferentes rangos de tamaño y expresados en porcentaje, ¿no es cierto? Y además, una vez realizado el cálculo de los diferentes porcentajes que pasan de diferentes mallas, se hace la curva granulométrica para ver la distribución granulométrica de un suelo. Los valores que se obtienen en la granulometría es bastante útil para poder determinar a priori la calidad del suelo para aplicar en una cierta obra. Entonces, también nos sirve para poder determinar la clasificación de suelos y para poder decidir utilizar o no en una obra en un suelo determinado. Es decir, es un valor básico y necesario para poder tomar decisiones para el uso de los materiales. Bien, entonces en los suelos se puede determinar diferentes tamaños, como ser los bolones, que son ya poco mayores que las gravas. Tenemos las arenas, limos y arcillas. Bueno, algunos inclusive clasifican arcillas y arcillas coloidales, pero aquí hablamos generalmente de arcillas. Y entonces ahora el rango, digamos, de tamaños de tal número a tal número, eso lo especifican las diferentes normas que establecen los diferentes países, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz, en Bolivia, no tenemos normas establecidas. Entonces estamos usando todavía las normas de la ACTM o normas de las normas ASTO, y a veces las personas que estudian en Argentina, por ejemplo, usan normas IRAN, o en Brasil NBR, y si estamos en Alemania usarán normas DIN, en fin, cada país tiene sus propias normas. Pero nosotros más estamos acostumbrados a usar las normas ACTM y las normas ASTO. Bien, entonces repite nuevo, ¿cierto? Que entonces la categoría de rangos de los diferentes materiales está normado por las normas de cada país. En la granulometría se pueden presentar tres casos de distribución granulométrica. Uno que es suelo bien graduado, como lo pueden ver en este esquema. Bien graduado se llama porque empieza de la partícula más chica hasta la partícula más grande. Entonces, una distribución bien graduada, diferentes tamaños. Esta característica de estos suelos es adecuado, por ejemplo, para uso, para cualquier tipo de trabajos, por ejemplo, para compactar. Esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los espacios vacíos son ocupados por las partículas más pequeñas. Y también en cuestión de construcción para hormigones, por ejemplo, también estos tipos de agregados son adecuados, porque no son todos del mismo tamaño. En cambio, si vemos esta graduación, que es uniforme, esto generalmente es la característica de los limos. Casi todas las partículas tienen el mismo tamaño. Entonces, es muy difícil cuando uno compacta llegar a las densidades máximas. Se puede llegar hasta 93, 95% de la densidad máxima con facilidad, pero llegar al 100% es bastante difícil. Por eso muchas veces cuando se compacta este tipo de material se utilizan compactadoras combinadas, pata de cabra y rodillo liso, para compactar este tipo de suelos. Ahora, tenemos otra graduación que es graduación abierta, donde tenemos partículas pequeñas, pero no tenemos partículas intermedias, y tenemos las partículas grandes. Entonces, esta es la graduación abierta, falta el tamaño de las partículas intermedias. Bueno, la granulometría se puede realizar por diferentes métodos, como es el método mecánico y el método hidrométrico. El método mecánico es para suelos que son partículas mayores a la malla número 200. Pero si tenemos partículas mucho más pequeñas, entonces hay que usar el método de hidrómetro.
En el método mecánico hay dos variedades que se puede hacer, como podemos decir, va a depender del diferentes tipos de tamaño. Uno que es tamizado directo, otro por método de lavado. Por ejemplo, acá nos dice, si el material pasa la malla número 10 en porcentaje mayor del 10 o 15%, entonces necesariamente tenemos que lavar la muestra. Y para ello se toma un tamiz número 40 o si no, si queremos proteger la malla 200, hay que poner otra malla más abierta. De repente tiene granos de gravas o grevilla. Entonces ponemos una malla número 20, número 30, después la 40, o bien el número 4 de protección a la malla 200. Porque si lavamos, digamos, partículas gruesas en la malla 200, se arruina la malla 200. Entonces, la malla que se pone antes de la malla 200, simplemente para proteger la malla. Entonces, lógicamente, con un chorro de agua que se va echando sobre la muestra, se va lavando hasta que el agua aclare completamente, ¿no es cierto? Y por la malla 200 salga agua limpia. En ese momento se juntan todos los detenidos en las diferentes mallas de protección que se hace y se junta, se seca y una vez seco, entonces sí procedemos a hacer el cálculo de la granulometría. Entonces, ahora, si el material está comprendido entre el 5 al 10% que pasa la malla número 10, entonces el tamizado es directo. Podemos tamizar, secar la muestra, desmenuzarlo y tamizarlo directamente. Pero tampoco no es conveniente hacer eso, porque la representación en la curva granulométrica ya no es, digamos, representativo. Por ejemplo, si, bueno, antes que vayamos, quiero decirles también, ahora, si pasa más del 12% de la malla 200, necesariamente hay que hacer la granulometría por sedimentación. Y lo que vamos a ver justamente, lo que estamos llamando aquí, por método hidrométrico, la pipeta o sifoneado. Hay 3 métodos para hacer esto. Bien, entonces, cuando se trata, por ejemplo, en forma general, si estamos haciendo un tamizado para gravas, por ejemplo, entonces la cantidad de material que se emplea depende mucho de la característica del material. Si es material fino, es suficiente unos cuantos gramos, puede ser 100 gramos, 50 o 200 gramos. Pero de todos modos, la cantidad mínima de muestra que se emplea para la granulometría lo tienen en una tabla que está en el manual del laboratorio, que se lo han pasado ya a ustedes. Y ahora, lo importante, por ejemplo, decía que si tenemos gravas, sí o sí hay que lavar. Porque uno dice, bueno, como está diciendo, de que las partículas que compran entre 5 y 10% de malla 10, se puede lavar por tamizado. Efectivamente se puede, pero no es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque si tenemos canto rodado en las caras irregulares del material, de la grava, por así decir, a veces se impregna y se adhiere las partículas de arcilla. Las arcillas están pegadas y secas. Y por más que se tamice cualquier tiempo, la arcilla no se desprende. Entonces eso no es conveniente. Entonces para tener, especialmente en capa, para hacer un hormigón, debe lavarse la grava. Aunque la norma permite que se tamice directamente. Pero como estamos utilizando canto rodado, entonces significa de que sí, por el transporte que hace el agua siempre, sí, a veces está impregnado con arcilla. En hormigones no se admite más 2% de la malla que pasa el número 200. Pues si pasa más, con el peligro de que el hormigón no trabaje muy bien a compresión, porque la arcilla que está adherida a las partículas gruesas falla y se desprende, entonces no da buena resistencia. Por eso tiene que ser un sitio lavado, como comúnmente llamamos, ¿no? O grava lavada. Entonces la única forma de saber la cantidad de arcilla adherida en las partículas gruesas es lavarla. Y para eso, lógicamente, tenemos que usar mínimo 15 a 20 kilos de muestra para lavar, que sea representativo. Si tenemos partículas, por ejemplo, de 1 pulgada, 1,5, más o menos cada partícula está pesando, qué sé yo, unos 200 gramos. Entonces 1 kilo son
unas 10 partículas de 1 kilo, entonces no es representativo. Entonces hay que tratar de hacer la mayor cantidad. Cuanto más fino, se puede utilizar menos cantidad de muestra para la granometría. En todos los casos de hacer una curva granométrica, no se debe olvidar de colocar estas mallas de control. La número 4, la 10, 40, 100 y 200. Esto siempre se debe colocar porque le permiten clasificar en cualquier sistema de clasificación de suelos. Ahora, supongamos que si quiero verificar en otra norma que me pida el cliente o la necesidad del trabajo. Si yo pongo, no he puesto en la granometría uno de estos, voy a tener que hacer de nuevo la granometría. Entonces, para evitar hacer eso, es preferible colocar todas estas mallas. 4, 10, 40, 100 y 200. Y en lo general es preferible poner estas mallas, por lo menos entre más cantidad de mallas es más representativo para hacer la curva granométrica. La número 10, 20, 30, 40, 50, 100 y 200. De control se colocan estas mallas. Bueno, una vez obtenida la curva granométrica, se procede a calcular los diámetros efectivos de Hassen, que es el de 10, de 30 y de 60. También hay otros valores de diámetro efectivo de Hassen que se puede determinar, el de 85 o el de 15. Estos valores a veces se emplean justamente para cuando se hace un trabajo de hidrología. Entonces, hay que determinar, ¿no es cierto?, la cantidad, por eso se muestrea de la parte superior y la parte inferior de los materiales y vemos cuál es el rango, digamos, de partículas que tiene para que el hidrólogo considere, ¿no es cierto?, qué tipo de arrastre va a tener el río, o sea, la causa del río, qué tipo de arrastre, de qué materiales tiene y cómo se ha sedimentado. Pero es importante para determinar esto. Por eso cuando se hace la granometría para algo, digamos, hidráulica en el río, en una zona donde va a haber curso de agua, hay que tratar de calcular el de 15 y el de 85, aparte calcular de 10, de 30 y de 60. Bien, ahora, pero ¿qué significa, por ejemplo, cuando yo digo de 10? Todo esto se llama el diámetro efectivo de Hassen. El de 10 aquí me está dando 0,12 milímetros. Indica que el porcentaje de los granos de la muestra son menores en diámetro que 0,12 milímetros. Eso significa. ¿Y para qué me sirve esto? Para poder determinar el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad es igual a D 60 dividido entre D sub 10. Entonces, el coeficiente de uniformidad indica la variación o rango del tamaño de los granos presentes en la muestra y se calcula por la siguiente relación. P sub U, D sub 60 sub 10. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Fíjense, si tenemos el C sub U mayor a 4, indica que son gravas o mezclas gravosas. Si C sub U es mayor a 6, indica que son suelos arenosos o mezclas areno-gravosos con poco o nada de material fino. Esta es una herramienta principal de ayuda para clasificar un suelo durante el sistema ACTM y el sistema SUB. Porque ahí dice, por ejemplo, ¿cómo va a reconocer si es arena, mezcla areno-gravoso o cómo? Entonces, justamente este coeficiente nos sirve para eso. Y además de eso, hay que determinar este valor, que es el coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura es de 30 al cuadrado sobre de 10 por de 60. Entonces, este valor dice, si sub C es igual a, si es igual a 1 y 3, indica que el suelo está bien graduado. Si difiere de 1 y 3, el suelo está mal graduado. Entonces, la clasificación de suelos nos aparece, por ejemplo, SP, arena mal graduada. Entonces, si estoy clasificando una tabla, ¿cómo voy a saber si viene bien graduado o mal graduado? Entonces, calculo este valor de C sub C y determino si está dentro de este rango, el suelo bien graduado. Si está fuera de 1 y 3, mal graduado. De ese modo, es una ayuda para poder identificar los suelos dentro de la clasificación sub y hasta. Bueno, entonces, esa es la gragometría. Decía que hacemos una curva gragométrica utilizando un papel semi-logarítmico. Aquí tenemos escala normal y escala logarítmica. Entonces, en este sistema
Fíjense, estamos haciendo 3 tipos de curva. Curva A, curva B y curva C. La pregunta para ustedes, ¿esta curva a cuál tipo de degradación corresponde? Les mostré una figura. ¿Cuál creen que es? A ver, lo voy a mostrar. ¿A cuál de ellos corresponde? La curva A. Suelo bien graduado. Exactamente, suelo bien graduado. Así es. Entonces, esta curva por eso está bastante alargada con diferentes tamaños de partículas. Ahora, la C, ¿a cuál equivale? ¿A cuál de estas curvas? A ver. ¿A esta o a esta? ¿Cuál? Abierta. Relación abierta. Exactamente. ¿Por qué? Porque le faltan partículas intermedias. Entonces, es casi vertical, fíjense en la recta, ¿no? Entonces, nos está diciendo ya de entrada, uno puede decir este suelo está falta de graduación. Este suelo es uniforme, graduación uniforme, porque casi todas las partículas son del mismo tamaño. Y esta es la curva que es bien graduada, los suelos son diferentes tamaños. Entonces, si tengo este tipo de suelos, es bueno para utilizar en cualquier relleno, es fácil de compactar. En cambio, esta es difícil de compactar. Eso de entrada, como ven, visualmente nos está diciendo qué tipo de suelo es. Aparte de eso, las mallas que les decía a ustedes, ¿por qué estoy usando la malla de control 4, 10, 40, 200 y 100? Fíjense, la grava, de acuerdo, esta es una clasificación que está dentro de normas CTM, pero además también está entre el dibujo. Es fácil determinar, por ejemplo, qué tipo de suelo es. Todo lo que queda retenido en la malla número 4 se considera grava. Pues todo este rango de acá es grava. De la 4 a la número 100 es arena. Y de la 100 a la 200 es limo. Lógicamente más allá de todo lo que es menor a esto ya es arcilla. Por eso es importante eso, todo lo retenido en la número 4, aquí tenemos la malla número 4, en este rango es grava, aquí es arena, aquí es finos. Los finos están comprendidos los limos y las arcillas. Por eso, sabiendo solamente los porcentajes de arena y porcentajes de finos, nosotros podemos darnos cuenta qué cantidad de finos tiene y qué cantidad de arena en el curso de la métrica. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo se determina el coeficiente de uniformidad y cómo determinamos el diámetro de Hazen. Supongamos, quiero calcular el D sub 10. Para calcular el D sub 10, tomo el porcentaje correspondiente al 10% que pasa y trazo una paralela al eje y hasta donde choca la curva trigonométrica. Bajo aquí y es el valor del D sub 10. Porque esto es una abertura, me está dando diámetro. Ahora aquí el D30. Vengo aquí lo mismo, hago prolongo hasta acá. Bajo aquí tengo el D sub 10. De 60 es lo mismo. Aquí D sub 60. Tengo este valor. Como ven, entonces necesitamos trazar la curva trigonométrica para encontrar el de 10, del 30 y de 60. Ahora, si queremos encontrar el de 80, el 85 es lo mismo. Tomamos el 80%, ponemos aquí y es el valor. Si queremos el diámetro de, por ejemplo, cuando hacemos filtros, hay que calcular el de 15. Entonces aquí el de 15 va a estar aquí. O si quieren el 5, cualquier valor va a estar aquí. Ahora, si no pudieran encontrar aquí, entonces quiere decir que no corresponde, ese valor no se puede encontrar. Se pone en otro. Bien, por eso aquí están en esta tabla. Cuando ustedes hagan un ejemplo, me van a poner cuánto vale de 10, cuánto vale de 30, cuánto vale de 60. Y cuánto vale el C sub U y cuánto vale el C sub C. Entonces, por eso dice, esto es clasificación sub, o la STM, que es la misma. Pueden tener ese valor, inclusive clasificar esto.
Bien. Ahora ilustraremos esto con un ejemplo, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer este asunto porque hay pequeñas horas que lo voy a dictarla. No, por favor, hagan una tabla como esta. Número de tamiz, pesos detenido acumulado, pesos detenido en cada tamiz, por cientos detenido y por ciento que pasa. Hagan la misma escala, háganse una tabla, por favor. Le voy a dictar valores, vamos a calcular. ¿Ya hicieron la tabla? Todavía. Ya, háganlo. Bueno, les dicto. Vamos a listarles el peso detenido. Primero pongan peso seco total. Vamos a trabajar con números redondos para poder clasificar. Peso seco total, 1000 gramos. Peso seco después de lavar, 700 gramos. Bueno, ahora les voy a dar el peso detenido acumulado. En la malla número 4, 100 gramos. En la malla número 10, 150. En la número 40, 250. La número 50, 400. En la número 100, 650. En la número 200, 690. En la base, 695. Ingeniero, ¿Sí? Sí, está un poquito mal mi señal de mi internet. ¿Será que lo podría volver a repetir, por lo voy favor? a repetir, ya, no hay problema. Desde el principio, ¿ya? La número 4, 100. La número 10, 150. La número 40, 250. La número 50, 400. La número 100, 650. Y la número 200, 690. Y la base, 695. ¿Está bien? Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a calcular. Fíjense de entrada. Ustedes tienen el peso seco después de lavar, 700 gramos, ¿verdad? Como dato. Sí.
Ya. Pero sin embargo aquí tienen ustedes 695 en la base. Le falta 5 gramos, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Bueno, esos 5 gramos es pérdida por tamizado. En una granulometría se admite máximo 2% de pérdida por tamizado. Más que todo esa pérdida es por manipular. A veces estamos tamizando las mallas, está medio un poco abierta y se sale a las muestras, especialmente cuando es fino sale por las puntas. También cuando usamos un top tap, ¿no? O sea, el tamizador, el vibrador, ¿conocen, no? ¿Conocen vibrador Sí, sí. de tamices? No, físicamente. No, física, escucha, van a tener que, aunque sea un día en el laboratorio, porque vayan a ver. Sí, ese, en realidad tiene un motor con un eje excéntrico que va girando. Al girar el motor excéntrico, ¿no es cierto? Entonces hace que golpee una cosa así y entonces va produciendo una vibración. Sobre eso, no sé, se coloca la serie de mallas y con un agarrador especial, con unos tornillos, se agarra, ¿no es cierto?, todas las mallas en forma puestas por diferentes aberturas, la tapa arriba, se lo aprieta los pernos y ya está todos los tamices en el tamizador. Y luego coloca, hace funcionar y tiene su graduación, si quieren, primeramente despacio, ¿no es cierto?, para que no desbalse todo, después le va aumentando un poquito de velocidad y va tamizando. Es un tamizador mecánico. Y luego de eso, bueno, agarra y a veces cuando no se interna bien y sale por los lados el polvillo de las mallas. Pero a veces también resulta que puede haber más. Y si digamos, yo metí al tamizador 200 gramos y me aparece 205. ¿Por qué puede ser eso? ¿Se dan cuenta, no? Yo agarro, tengo suelo, 200 gramos, y resulta que mi resultado final, la sumatoria, me va a dar 205. Eso también se debe a qué? Justamente para poder tamizar el tamizado, hay que hacer limpieza de los tamices. Entonces, a veces queda incrustado las partículas en las mallas. Entonces, como son varias mallas, entonces a veces está bastante de eso, entonces hace un peso. Entonces, por eso se le dé más. Eso también es un error. No esté evaluando bien, no sabe en realidad si cuánto más se cayó ahí, ¿no es cierto? Y cuánto fue la pérdida, tampoco sabe. Pues la limpieza hay que hacerlo, antes de la tamizada hay que limpiar las mallas. Siempre limpiar con una brocha de cerda, o sea, con pelo, no con brochas de alambre ni cepillos de alambre, porque las mallas son de un material bastante delicado y se deforman o se rompen. Algunos golpean la malla para por no empujar un poquito la partícula de la malla y se salga, golpean en la mesa. Cuando se dan cuenta de que las mallas tienen totalmente chuecas, deshechas, tienen que aprender a cuidar las mallas. Nunca se debe golpear. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cuánto dijo que era el porcentaje de pérdida por tamizado? 2% se admite. Pérdida por tamizado. Es eso, 2%. Vamos a calcular ahora, con todo eso, justamente aquí no está eso, por eso no lo hay un pequeño error con 1,02 aquí, por eso no le estoy dando este ejemplo. Ahora vamos a calcular, les voy a indicar cómo van a calcular. Bueno, continuemos entonces. Ahora, como tenemos peso retenido acumulado, vamos a calcular el peso retenido en cada tamiz. Entonces, en el primer tamiz tienen ustedes, fíjense, en nuestro caso, 100, ¿no ven? 100 gramos. Ahora, para la malla número 10, ponen 150 menos 100, lo que está encima. O sea, de este valor que aquí en esta columna está, y restan esto y le va a dar este valor. Entonces, hagan su ejercicio. 150 menos 100 le va a dar 50 en la malla número 10.
¿Está bien? En la columna de peso retenido acumulado en cada tamiz. Sí, ¿A el dónde peso empezar? tiene acumulado tienen todas las mallas. ¿No ven lo que están ahora sacando? Aquí pongan pesos retenido en cada tamiz. Esto en gramos, por favor. Esto también en gramos. Pónganle gramos acá. Y también gramos. ¿Ok? Aquí me van a poner pesos detenidos, porcentajes detenidos en cada tamiz. Aumentan aquí le está faltando. Porcentajes detenidos en cada tamiz. Ya. Ahora estamos calculando pesos detenidos en cada tamiz. Entonces, como tengo este peso aquí es directamente 9.10, entonces en nuestro caso es 100. Después 150 menos 100 nos da 50. ¿Está bien? En la malla número 10. Ahora para la malla número 40. 250 menos 150. 100. Vayan calculando. Después en la 50. 400 menos 250. Le va a dar 150. Después en la número 100. 650 menos 400. Le da 250. Y la malla 200, 690 menos 650 le da 40. En la base, 695 menos 690 le da 5. Hagan la operación. ¿Ya? Si no sabe alguien que tiene dudas, no saca, entonces hable para que entienda de dónde sale. Todos tienen los valores ya corregidos también. Sí. Ya, entonces pasamos a la siguiente casilla. Aquí está diciendo pesos retenidos en cada tamiz. Ya hemos calculado. Ahora, por ciento retenido en cada tamiz. Vamos a sacar el porcentaje. Es una regla de 3. Vamos a decir que el peso total, en este caso, era 1000. 1000 es 100%. Y el peso retenido en una malla es X. Entonces, despeguen el X. ¿Cómo va a quedar? Entonces va a ser... Entonces vamos a ir por columna. Entonces ahí van a colocar sumatoria de los pesos retenidos en cada tamiz dividido entre el peso total multiplicado por 100. Le dan su formulita. Eso sale de una regla de 3 simple. Repito, para que calculen el porciento retenido en cada tamiz, pongan igual a la sumatoria de los pesos retenidos en cada tamiz dividido entre el peso total, todo eso multiplicado por 100. Bien, ahora reemplazamos en su fórmula. Entonces pongamos para el primero. Primero van a poner 100 por 100 dividido entre 1000, porque el peso total era 1000. Hay muchos se equivocan, ponen el peso después del lavado. Pues no están tomando en cuenta lo que ya se perdió. Entonces es un error. Por eso estoy listándoles. Eso es sobre el peso total. En este caso es 1000. El peso seco sería, ¿no, ingeniero? Y el peso seco total, 1000. Muy bien. Entonces emplacemos. Para el primer caso decía, ponen 100 por 100 entre 1000. Eso le va a dar 10.
¿Ya está? Ahora para el siguiente. 100. Aquí, entonces sería 50 por 100 entre 1000. ¿Cuánto le da? 5, ¿no? Sí, señor. Ya, sucesivamente. Ahora el otro. 100 por 100 entre 1000 le va a dar 10 otra vez. Ok, ahora para la malla 50. 150 por 100 dividido entre 1000 le va a dar 15. ¿Listo? Hagan la operación, por favor. Listo, ingeniero. Ya. Ahora vamos a poner 250 multiplique por 100 divida entre 1000. $25. 25, perfecto. Ahora 40 por 100 entre 1000. 4. 4, perfecto. Ahora la base. 5 por 100 entre 1000. 0.5. Es a 0.5. Muy bien. Entonces, a ver, ¿por qué sale ese 0.05? Fíjense, tenemos la malla 200, 690, 690, ¿verdad? Esos 5 que sale, que se quede en la base, siempre ocurre eso. Jamás va a ser 0, ni por más que ustedes lo laven. Resulta que las partículas finas aún siguen adheridas a las partículas más grandes. Cuando se tamiza, baja un polvillo hacia la base. Esos son 5 gramos que está aquí. A veces mucho más. Si da 0, es medio mentiroso, porque rara vez va a ocurrir eso. Siempre por lo menos 1 gramo o 2 gramos baja a la base. ¿Ya? Entonces en este caso nos bajó 5. Bien. Ahora vamos a calcular el porciento que pasa. Si pasara toda la muestra sería 100%, ¿verdad? Ahora, pónganse su fórmula. El porciento que pasa, igual. El porciento que pasa es igual. 100 menos la sumatoria de los porcentajes retenidos en cada tamiz. Repito, 100 menos la sumatoria de los porcentajes retenidos en cada tamiz. Ya. Hacemos entonces para la primera, para la malla número 4. Tenemos 100 90. menos 90, ¿cuánto da? Perdón, es 100 menos 10 da 90, ¿verdad? Ya. Ahora, para la malla número 10, 10 más 5, 15, ¿no? 100 menos 15, ¿cuánto da? 85, ¿no? Estoy sumando, fíjense, el porcentaje retenido en cada tamiz. 10 está en la número 4, 5 está en la número 10, entonces 10 más 5, 15. 100 menos 15, 85. ¿Está bien? Y ahora, para la malla número 4, como los tres, ya ustedes ya pueden hacer pues, con su calculadora fácil. Lo suman, 10 más 5 más 10 le da 25. De 100 menos 25 le da 75.
¿Está bien? Ahora operen con su calculadora. Me van a dictar qué valor obtienen. Y han hecho 3 casillas. Lo demás es la misma secuencia. Estamos sacando el porcentaje que pasa, ¿no, ingeniero? Sí, eso. Y hemos hecho hasta 75. Esta es la malla número 40. Ahora hagan 50, 100, 200. Usted la fórmula en el porcentaje que pasa dijo 100 menos porcentaje retenido en cada camino. Menos la sumatoria de los porcentajes. Estoy sumando 10, 15, 10, después 15 otra vez. De 100 toda esa suma. Con el calculador facilito. Usted saca negativo, positivo, negativo y va sumando y rápido el cálculo. Entonces, para sacar el número 50, tiene que sumar 10, 5, 10, 15. Listo, ingeniero. ¿Cuánto da? Desde el también 50, ¿no? Sí, el también 50 sale 60%, exacto. el 100, 35, perfecto. 200, 31 y la base 30,5. Ya. En la base ya no, porque la base no tiene hueco, no pasa ahí. Solamente hasta 200. Ok. Hasta ahí está bien, perfecto. ¿Todos entendieron hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Ahora vamos a verificar, ¿ya? Vamos a sacar también con la regla de 3. Tenemos la pérdida por lavado, son 300 gramos. Fíjense, tenemos 1000, lo lavamos y tenemos 700 gramos, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos perdido al lavar? 300 gramos. Ahora saquen ese porcentaje. ¿Cuánto corresponde? Por la regla de 3. 1000 es 100 y 300x. ¿Cuánto le da el pérdida por lavado? 30%. 30%, ok. Muy bien. Entonces usted tiene, aquí, fíjense, aquí tiene 31, ¿verdad? Y entonces ya con 30 que le va a quedar, solamente uno que le falta, ¿no? Tiene que darle 0, pues 100 menos la sumatoria tiene que darle 0. En este caso le sobra todavía 1 gramo, porque 31 menos 30 le da 1. Ahora toma en cuenta el porciento la pérdida que tuvo por lavado, perdón, por tamizado. Me perdí 5 gramos porque aquí tiene 695 y saqué también por regla de 3. Ese valor corresponde al 5%. 5% entre 1000. Entonces va a ser 100 menos... ¿Cuánto le da eso? ¿Lo yo? 5% entre 1000. Sí, el 5 que hemos perdido por tamizar. Por 100 entre 1000, 0,5, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí teníamos 30. Ya nos queda solamente un error de 0,5, ¿sí? Porque nos tiene que dar 0. Eso 0,0 ha sido pérdida por, fíjese aquí, en la base bajó 0,5 gramos también, ¿no es cierto? Fíjese en la casilla de la base. Eso le va a dar 0, ¿verdad? Pues si quiere, súmelo. Esto más toda la suma del porcentaje que se tenga en cada tamiz, súmelo. Le pone más 0,5. ¿Cuánto va a dar? 100 le va a dar.
otra forma. Y uno también tiene lo puede comprobar, como en este caso estamos comprobando. Aquí nos da el porcentaje que pasa 31. Pero sin embargo, con los 30 que tenemos solamente nos sobra 1. Y 0,5 por pérdida por tamizado y otro 0,5 por lo que quedó como polvo ahí que dijimos, ¿cierto? Entonces total son 0. O la otra forma es sumar la columna del porcentaje detenido en cada tamiz. Súmelo a ver. 10 más 5, 15. Más 10, 25. Más 15, 40. Más 25, 65. Más 4, 69. 69 más 0.05. ¿Cuánto le da? 0.5, ¿no? O 0.05. 0.5, ¿no? 0,5. Ya, entonces 0.5, ya. Aquí 0.5. Entonces le da, ¿cuánto? 99.5, ¿no? No, 69.5. 69.5. Más 5 por pérdida por tamizado, 70. 70. Y el 30% que pérdida por lavado, Eso es así. coincide, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces quiere decir que su granulometría está bien hecho. Es la forma de comprobar. Ahora, si la pérdida por tamizado le da más 2%, es recomendable hacer el tamizado. Pero lógicamente, como recomendación, siempre las mallas hay que lavarlas, o mejor dicho, limpiarlas antes de empezar a hacer tamizado. Bien, entonces ya hicieron esto. Ahora vamos a ver lo que es Me olvidaba decirle, a ver. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen ya las mallas en otra materia, ya lo han hecho. Y decimos, por ejemplo, la malla corresponde a 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 2 pulgadas, 1,5, 3 octavos, 3/4, etcétera, ¿no? Después viene el número 4, número 10, número 30, y ya no viene el número, ya no está dando la abertura, porque los demás está dando ya la abertura de la malla. Entonces la partícula que pasa es de esa malla. Y ahí está ya con el diámetro. Pero donde empieza el número ya no habla de diámetro, habla de números. ¿Qué significa eso? ¿Por qué número 4, número 10, número 30, número 200? Resulta que la granulometría de un suelo varía logarítmicamente. Por esa misma razón, utilizamos una escala semilogarítmica. Aquí estamos en escala logarítmica y aquí en escala natural, normal. Entonces aquí estamos variando los diámetros, variando logarítmicamente. Entonces si digo número 10, significa 10 aberturas en 1 pulgada cuadrada. Si digo número 40 aberturas en 1 pulgada cuadrada. Entonces eso está diciendo números. Entonces la representación gráfica de una curva granulométrica de suelos no se traza con escuadra ni con regla. Se traza con una cercha, conocen cercha, ¿no es cierto? Es para dibujar ¿cómo le puedo decir? Es una forma geométrica media curveada. Entonces, entre más puntos nos va a dar mayor representatividad, entonces esta cosa no es una recta. Solamente se hace con rectas acá, se traza cuando tenemos definidos los tamaños de las partículas, por ejemplo, en una curva de especificaciones por hormigón, le damos una faja. Ya se dicen, bueno, entonces estamos buscando el material que vaya por medio de la faja. Entonces ahí sí, como están ya los diámetros definidos, no importa, le ponemos con una escuadra, ¿no es cierto? Y lo trazamos rectas. Pero en suelo no es así. Es ya sea elíptica o parabólica, la curva, no es recta. Por eso siempre la representación de la curva es a veces difícil hacer una ecuación para que nos dé esto, ¿no es cierto? Porque la variación es, como le digo, logarítmica. Fíjense de aquí de 100, por ejemplo, pasa a una abertura de 0.01 milímetros. Aquí tenemos 100 milímetros. Pues la variación es por esa razón, la representación gráfica no puede ser más recta. En hormigón así se admite porque estamos dando
ya los puntos definidos de la curva de especificaciones. Entonces nosotros trazamos de un punto a otro con una recta, en fin. Eso es. Pero en suelos no se puede hacer eso. Bien. Pues ahora veremos, esto es lo que hemos visto ahora, es el método mecánico por la vía húmeda, o por el método de muestras lavadas. Siempre es recomendable hacer eso. Preferible lavarlo, se tarda más tiempo, pero es más representativo la curva. Ahora vamos a ver para suelos finos, ¿cierto? Aquí nos está diciendo, aquí a ver. Fíjense, si el material pasa más del 12% de la malla 200, se procede a realizar la granulometría por sedimentación. Entonces, para partículas menores a la malla, por ejemplo, si estamos representando aquí en esta recta, bueno, la malla 200 nos llegará justamente hasta aquí. Pero ¿qué hay para acá? Ya no medimos. Pero sin embargo hay partículas finas, hasta aquí no llegamos. Entonces, por hidrometría, por el método de sedimentación, podemos prolongar esta curva con partículas mucho menores. Bueno, este de hidrometría tiene, por ejemplo, cuando se hace una evaluación para estudios, por ejemplo, de sedimentación para presas, o qué tipo de sedimentos lleva un río, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque hay que ver los elementos que lleva. Porque el cauce del río lleva en 3 etapas, ¿verdad? Todo el material liviano flota por arriba, y las partículas intermedias por el medio del cauce, y las partículas pesadas van por abajo. Entonces, cuando se va a trabajar una evaluación de sedimentación y pronosticar en cuántos años se puede colmatar ese vaso donde vamos a embalsar el agua, entonces hay que medir estos finos que llevan. Pues del turbión se agarra una muestra, ¿no es cierto?, de un balde, y luego se procede a filtrarlo con papel filtro especial y determinar sacar todos los sedimentos. Y después hacemos la granulometría, qué tipo de partículas lleva. Eso se hace cuando se hace un estudio para ver, por ejemplo, decir, bueno, ¿en cuántos años se va a llenar, qué sé yo, de sedimentos un río, por ejemplo, porque el río está llevando un turbión? ¿Cuánto de material acarrea? ¿Qué tipo de material? Para esas estimaciones se hacen pruebas en la época de estiaje, cuando el agua es normal, y cuando llegan turbiones. No es nomás agarrar un parámetro y decir como loco, ¿no? En tantos años se va a llenar esto, no es así. Hay que estudiarlo. Y para eso usamos justamente también este método de sedimentación, ¿no? El método de hidrometría, que son para suelos finos. Entonces, por eso, cuando se hace un estudio para represa, hay que hacer ese tipo de estudios. ¿Qué acarrea abajo, en la base intermedia, y por último en la parte superficial? Todos los sedimentos livianos van arriba, normalmente. Bien, ahora vamos a ver entonces el otro método. Aquí está. El método más conocido es el método de hidrómetro, ¿no? Bueno, también hay otro método que es el método sifoneado, propuesto por Valle-Roda, y otro propuesto por las Fuerzas Armadas Americanas, que es el método de la pipeta. Son 3 métodos. El más empleado es el método de hidrómetro, ¿no? Lógicamente que este método fue propuesto, fíjense, ya es bastante antiguo. Goldsmith propuso en el año 1926 y Boyugus en el año 1927, y perfeccionado en el año 70 aproximadamente por el doctor Arthur Casagrande. ¿En qué se basa? En la ley de Stokes. Bueno, este método se basa fundamentalmente en la ley de Stokes y nos da el diámetro equivalente a las partículas menores a la malla número 200. ¿Pero qué dice la ley de Stokes? Justamente, si una partícula, un medio continuo, en este caso que es agua, ¿no es cierto?, se precipita en función de qué? Del tamaño del cuerpo, o sea, del elemento que está en el fluido.
Entonces, entre más grandes, la precipitación es mayor. Entonces, lo que hacemos ahí es calcularle justamente el valor, digamos, de la velocidad, y luego, en función de eso, va a ir bajando, digamos, todos los valores, digamos, los más grandes, y luego se va a ir las partículas más pequeñas, se va a ir sedimentando. Entonces, es lo que vamos a medir con un hidrómetro. Es el método más conocido en nuestro medio. Pese que el método de la pipeta es más fácil de realizar, y la pipeta también es mucho más fácil todavía, pero nosotros en Bolivia estamos acostumbrados a hacer el método de hidrometría. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Primeramente se trabaja con suelos que pasan la malla número 10. Esto no se aplica para arenas, para suelos finos. Los suelos finos, entonces, la muestra que obtenemos, previamente hay que tamizar la malla número 10. Con ese material vamos a trabajar. Bueno, entonces, una vez, estoy hablando de la preparación de la muestra. Una vez que preparemos la muestra, lo hacemos hidratar. ¿Qué es hidratar? Dejarla en reposo mezclado con agua por varias horas, de tal modo que la partícula de arcilla internamente en el núcleo de la partícula esté húmedo, humedecida, no seco. Entonces se reposa y luego se procede a batir. No sé si tengo el dibujo acá. Se mezcla con una espátula, luego con una batidora de jugo, hasta que esté completamente batido. ¿Ya? Una vez realizada esa operación, entonces colocamos la muestra en un recipiente, que es este. Esta es una probeta que mide 1000 ml, o sea, 1000 centímetros cúbicos. Lógicamente que la muestra que vamos a colocar acá en este recipiente, la solución que tiene está con un dispersante. Ese dispersante es cuadrofos, o llamado también silicato de sodio. No, hexametamosfato de sodio. Su nombre común para vender es cuadrofos, pero su compuesto químico es hexamesfato de sodio. Si no hubiera hexametamosfato de sodio, se utiliza silicato de sodio. ¿Saben qué es silicato de sodio, no? Eso es fácil de conseguir, pero no es tan bueno como el hexametamosfato, que es ideal para estos ensayos. Pero si no se tiene, generalmente eso no se consigue. Muy rara vez llega a las casas especializadas para vender eso. Eso es un dispersante. ¿En qué consiste el dispersante? Resulta que las partículas que están floculadas entre sí, juntas, los dispersa, los separa, las hace completamente suelto. Esa es la dispersión. El silicato de sodio sería lo que conocemos comúnmente la sal inglesa. Alguna persona que esté mal del estómago se puede tomar eso y le sirve como laxante. Ese producto se utiliza, eso lo venden en los lugares especializados también, venden por kilo. Eso es más fácil conseguir. O también el polifosfato de sodio. En último caso, si no usamos cuadrofos, entonces hay que usar ese producto con unas cuantas gotas de agua oxigenada. Esa agua de curarse. Se mezcla unas gotas. Mezclado con este producto es un dispersante excelente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Separando las partículas, ¿no es cierto? Separar las partículas finas que están unidas. Nos interesa que estén totalmente separadas para que la viscosidad del fluido aumente y medir justamente la sedimentación mediante un aparato que se llama hidrómetro. Entonces, primeramente, luego de preparar la muestra y mezclarla muy bien, se pone en la probeta el fluido con el dispersante hasta una altura X. Luego se le vierte la muestra a la probeta y se tapa esta parte, ya sea con corcho, con goma o bien simplemente con la mano, con las palmas de la mano, y se lo bate
así como haciendo jugo de tamarindo, o sea, por todos lados, ¿verdad? Durante unos 3 minutos. Entonces, eso ¿para qué? ¿Con qué motivo se hace? Es justamente para que el fluido esté totalmente dispersado aquí con la muestra. Una vez realizado eso, entonces le echamos más el fluido hasta la altura que marca los 1000 ml. Una vez hecho ese proceso, colocamos este hidrómetro. Es un bulbo de vidrio con una escala. Lógicamente hay que saber qué tipo de bulbo estamos usando para hacer las correcciones. Entonces lo colocamos acá y cuando ya el fluido está con el suelo, entonces esto va a flotar por la viscosidad. ¿Qué es lo que vamos a medir? Justamente en esta escala, que se está cuando ya las partículas se van precipitando acá, entonces la viscosidad de este fluido va disminuyendo. Entonces estamos midiendo eso con esta escala. ¿En qué tiempo se bajó esta escala? ¿En qué tiempo? Entonces, cuando está bien viscoso, este hidrómetro flota más arriba. Y cuando se va precipitando, lógicamente se va hundiendo. Entonces, eso es lo que estamos midiendo, esta escala de acá versus tiempo. Bueno, lógicamente que este ensayo, lo que hacemos, ¿no es cierto?, se va a hacer, primeramente van a caer las partículas más grandes, luego las más finas sucesivamente. Entonces, para hacer este ensayo tienen que leerlo, está paso a paso el ensayo en el manual de laboratorio, aquí estoy simplemente simplificando lo que se hace. Luego, vamos a medir justamente este valor del menisco, que hay que medir, hay que corregirlo, y también corregir por temperatura. Cuando la temperatura del fluido está diferente a 20 grados centígrados, entonces hay que hacer corrección por temperatura. Si uno no quiere corregir, entonces a este recipiente con el fluido se le pone en un recipiente en baño María, agua a una temperatura de 20 grados centígrados. El agua de grifo se lo coloca unos cubitos de hielo para bajar a 20 grados centígrados, porque el agua en Santa Cruz tenemos 26 grados centígrados, es el agua que sale de un pozo, el agua común, 26 grados. Entonces se le pone un cubo de hielo hasta bajar a 20 y se lo mantiene si no quiere hacer corrección por temperatura. Si no, también hay métodos que están en el manual, cómo van a corregir por temperatura. Porque se tiene que expresar que la temperatura tiene que estar a 20 grados centígrados de temperatura. Entonces, con eso que calculamos, justamente, calculamos aquí, por ejemplo, la corrección para el radio del menisco, etcétera, ¿no? Vamos a la corrección. Y al final, ¿a qué llegamos? A lo siguiente, a calcular esto. Ya. La velocidad de las partículas es igual a 2. El gamma su S es la viscosidad, el peso específico del suelo. Esta es la viscosidad del fluido que estamos trabajando. Entonces, este D es el diámetro que queremos calcular, dividido entre 2, todo al cuadrado, 2 veces la viscosidad del fluido. N viscosidad. Entonces, el diámetro equivalente que vamos a calcular es 18 por la viscosidad, por la velocidad, dividido entre gamma del suelo, o sea, el peso específico del suelo, y el peso específico justamente del fluido de gamma. Entonces, ¿por qué estamos hablando de peso específico del líquido o fluido? Porque ya está con suelo, aunque la viscosidad es diferente, ya no es 1. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, hay que determinar esta viscosidad. Este es el peso específico del sólido, ¿eh? Este son de los gramos del suelo. Después, el tiempo que transcurre en recorrer las partículas, la distancia L. Bueno, después viene ya, calculamos, ya todo lo demás es por eso, para poder hacer este ensayo, ustedes van a tener que leer con detenimiento el ejemplo que está en el texto, porque si no, no lo van a poder hacer. Y entonces, lógicamente, aquí le está diciendo para calcular, lo que estamos queriendo calcular justamente este diámetro equivalente. Con eso vamos a determinar las partículas digamos, del fluido. Cuanto más tiempo va pasando, las partículas van disminuyendo, son cada vez más chicas. Y eso nos permite prolongar la curva termométrica que estamos viendo. Y esto ya son correcciones que se hacen justamente por menisco, corrección por temperatura, etc. Por eso, si quieren evitarse la corrección por temperatura, es más fácil agarrar un recipiente cualquiera, ponen un termómetro
Y si está a más de 20 grados centígrados, colocarle un poquito de hielo y mantenerlo a esa temperatura. Previamente a ese ensayo, lógicamente para el cálculo van a tener que conseguir justamente la gravedad específica, que es un ensayo más adicional en laboratorio, que esto también se hace en laboratorio en suelos 1. Ahora, lo que sí es importante ver, ¿no es cierto? Todo este ejemplo está hecho para un hidrómetro de 152H que hay en laboratorio, no sé, ahora de repente hay otro modelo, pero este estaba para eso, 152H. Bueno, en eso consiste todo el ensayo. Ahora, tenemos otro basado en el de Stokes, que es el método de la pipeta. Eso es tarea para ustedes. Anótenlo, por favor. Pero básicamente, ¿qué consiste esto? Lo mismo es que se le coloca un dispersante, ¿no es cierto? Luego se coloca una cubeta y se va midiendo el tiempo de sedimentación y luego se entra un ábaco y con el ábaco ustedes van a determinar los diámetros efectivos. Es más simple que esto. Es un método simplificado. Eso está adoptado por las Fuerzas Armadas Americanas. Entonces como tarea para este capítulo va a ser describir el ensayo de granulometría mediante el método de la pipeta. Así está escrito, pipeta. Bueno, como bibliografía para este, busquen un libro que se llama, está en español, o también si quieren las normas también de la FAA, de las Fuerzas Armadas Americanas, pueden utilizar eso, o bien ya está en español totalmente reducido el libro mexicano de Saúl Crespo Villalaz. Ahí está con su gráfica, un ejemplo inclusive. Saúl Crespo Villalaz. Mecánica de suelos y cimentaciones. Está en su bibliografía que les di al inicio de clases. Y van a ver que este método es simple, lo que los mexicanos han adoptado como un ensayo oficial, pero aquí no sé por qué no queremos cambiar, pues seguimos con el método de hidrómetro. Esto es mucho más simple este ensayo. Ahora otro método es el método del sifoneado. El método del sifoneado fue propuesto por Raúl Valle Roda. Es un método simplificado del método de la hidrometría. Ese método está descrito en español en un libro que se llama Calles, Carreteras y Aeropistas. Saúl Valle Roda. En la parte de anexo está en detalle toda la descripción. No quiero que me escriban todo tampoco, sino se suman el ensayo. Este autor era un paseño, un boliviano, investigador. Logró poner su método justamente aprobado por las normas de la norma internacional, especialmente la CTM, la ASTO, etc. Entonces, su libro de él, lógicamente, se editó antes del año 1970. La norma ASTO se llamaba antes ASHO. Ahora se llama ASTO. Entonces, ese está con normas todavía ASHO. Después de ASHO se volvió ASTO. Y también tiene métodos para establecer taludes también. Pero nosotros no lo utilizamos porque, bueno, estamos siempre, ¿no es cierto? Creemos que otra gente que no es nuestra hace siempre lo bueno, pero no es así. Hay gente que investiga y también siempre hacen cosas buenas. Este señor nunca fue reconocido por nada, y sin embargo ha sido un gran investigador. Inclusive tiene método de cálculo de pavimentos, tiene todo. Pero ni siquiera lo mencionan eso en carreteras, por ejemplo. Entonces me lo van a hacer ese método del sifoneado, por favor.
Bueno, ¿alguna pregunta? Le digo, esos libros que estoy hablando de Calle Carretera de los Pistas, está en los libros en la calle Cebuana. Para cómprelo. Claro que es una edición antigua, pero sirve. Método del sifoneado, ¿no, ingeniero? Disculpa. Método del sifoneado. Creo que aquí está escrito en el título. Así se escribe, sifoneado. Raúl Valles Roda. Está en español justamente ese libro. Tiene cosas interesantes el libro. Tiene, por ejemplo, definiciones de los tipos de suelo, qué es una capa base, qué es un limo, qué es arena. O sea, está descrito, comprenderlo es bueno para tener referencia. Solamente que es un poquito viejo, pero sirve. Casi lo demás no ha cambiado mucho. Hay varias cosas interesantes. ¿En dónde lo pillamos, disculpe, ingeniero? En la calle Cebuana, ahí pasando la Cañoto, en esa subida. No cuesta más de 35. 4 cervezas. ¿O no toman cerveza ustedes? Hola. Es barato. Cómprenlo. Hay 2 ediciones. Si consiguen las 2 ediciones, mejor. En la primera está bien explicado justamente los métodos para calcular, por ejemplo, ¿no es cierto?, las presiones debido, por ejemplo, a los terraplenes, todas esas cosas aplicadas a carreteras. Está bonito. Y ya la última edición ya no lo ponen eso, no sé por qué. Pero ambos sirven. Ahora también este libro que estoy hablando de Raúl Valles Roda también está en ediciones. Este libro que le hablo, cómprenlo en edición peruana, que es mucho más barato. Original cuesta más caro. Este entre 35 y 40 bolivianos cuesta más. Raúl Valles, perdón, Crespo Villalaz también. Está en 35 o 40 bolivianos. Ahí van. Disculpe, Sí, el libro el que está en la calle de Cebuana es el libro de mecánica de suelos y cimentaciones, ¿no? De claro, Crespo Villalaz. Crespo Villalaz, y también el de Valles Roda también está ahí. También había antes donde venden libros aquí donde está el monumento a René Moreno, en la Centenario. Hay unos vendedores, ahí había ese libro, no sé si ahora están vendiendo o no, con la cuarentena, no sé. Pero ahí yo vi eso, había esos libros. Compren esos libros. En la parte de anexo está el de sifoneado de Valle Roda, y en Crespo Villalaz también está explicado el método sifoneado. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la próxima clase entramos al otro capítulo 5 ya, ¿no? Este fin de semana les voy a mandar todo lo que está, los cuestionarios correspondientes al tema 3 y 4. Bueno, entonces hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.